que ver con lo siguiente. La clase, Organización de la República de Chile, entre los años que está en la pantalla, y de compañía tenemos esta pequeña imagen donde se muestran los llamados padres de la patria. Ahí salgo mi pantalla por mientras. Principalmente se conocen a 4, pero hay muchos más y obviamente también dentro de nuestra historia es bien extraño seguir llamando padres de la patria y por ejemplo no madres de la patria, porque también hubieron mujeres que aportaron con nuestro proceso de independencia. No hablemos precisamente de personajes femeninos más recientes, sino que de la época, ¿ya? En este caso están José Miguel Carrera, que aparece aquí, uno de los precursores de la independencia de Chile en la Patria Vieja, Bernardo Higgins, que es uno de los primeros gobernantes de este país, ya luego de su independencia. Carrera también gobernó Chile un tiempo, y José de San Martín, que es el libertador de Argentina, que ayudó a Bernardo Higgins a poder consolidar la independencia de Chile. José de San Martín era un argentino que tenía muchos intereses en liberar Sudamérica de las garras de España, porque también tenía algunos intereses respecto a poder tener una influencia dentro de la parte de nuestro continente, en Sudamérica, totalmente alejado de lo que estaba pasando en Europa y también incluso en Norteamérica. Por lo tanto, algunos hablan de que San Martín, este caballero que está aquí en la pantalla, tenía intenciones incluso de invadir hasta Chile. ¿Ya? Y no precisamente de liberar Chile. Pero eso es una materia que yo quiero no profundizar en esta sesión, pero sí se los quiero comentar, porque hay un mito respecto a personajes como José de San Martín, que siempre aparece como alguien que ayudó a Bernardo Higgins a liberar Chile, pero en realidad San Martín tenía intereses mucho más grandes respecto a lo que pasaría con Bernardo Higgins y con esta independencia de Chile, ¿ya? Y el último, que no es tan conocido, es don Diego Portales. Este caballero no es de la época de la independencia de Chile, sino que durante este periodo de organización. Y fue un individuo que, al ser un comerciante, tenía muchos intereses de que Chile se liberara de España para poder hacer más negocios, producto del escaso control que había cuando Chile se hizo independiente de España. Acuérdense que España tenía mucho control económico en sus colonias, como por ejemplo las que habían en Sudamérica, incluyendo nuestro país, cuando era una colonia de España. Pero para entender mejor esto, yo dejo aquí como objetivo lo siguiente: conocer las consecuencias de la independencia de Chile a través de la etapa de la organización. ¿Ya? Eso va a ser la primera sesión de hoy día. La de la próxima semana va a entrar a un campo muy específico, ¿ya? Así que presten atención, chiquillos, con lo que vamos a comentar hoy día, ¿ya? Porque en realidad es bastante lineal esto, pero es esencial para que puedan entender mejor lo que podamos hacer la próxima semana, donde ahí, por ejemplo, se pueda enviar una tarea, ¿ya? Una tarea inicial. Recuerden que es la tarea de la segunda semana. Ya, ahora, ahí en la pantalla. ¿Qué hay que recordar para entender esta historia de la organización de la República cuando Chile ya se hace independiente de España? Primero, los antecedentes de la independencia de América, clase vista hace varias semanas atrás ya prácticamente, en donde se mostraba una España muy cerrada ante la idea de expandir su comercio con otros países, otros reinos, y por lo tanto tenía un monopolio comercial. Y eso hizo enojar a mucha gente en América porque no tenían posibilidades de expandir su economía y hacerse más ricos, por ejemplo, o tener mayor, ¿cómo decirlo?, un mayor desarrollo como colonia de España, ¿ya? Eso generó un gran problema en América, porque el monopolio comercial significa de que España es dueña de prácticamente todo lo que se produce en América, pone los precios que quiere, tiene control sobre todo lo que se vende, lo que se compra. Entonces en América estaba muy limitada la economía al interior de territorios como Chile. ¿M? En segundo lugar, la misma independencia de Chile, que más o menos la vimos de manera muy resumida, obviamente, y que ahí está el periodo para que no se les olvide, 1810 a 1823, ¿ya? Luego de eso, otra cosa que había que recordar eran las consecuencias de la independencia de Chile en lo social, económico y político, en donde claramente las consecuencias son bastante negativas para una gran cantidad de gente que esperaba de manera muy ilusionada de que les iba a mejorar la vida económica, la vida dentro de un territorio, a nivel legal, cuando Chile se hiciera independiente de España. Pero ¿qué pasó? Pasó otra cosa muy diferente.
Por lo tanto, un tema importante de esta clase es el impacto de la independencia de Chile en este país nuevo que es independiente de España. ¿Y cuáles van a ser? Principalmente van a ser tres, ¿ya? Creo que aquí se muestran dos o derechamente las tres, pero aquí está la primera. Presten mucha atención con esto. En primer lugar, una gran consecuencia de la independencia de Chile va a ser la profunda crisis económica ante los gastos de la guerra. José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez o por ejemplo Bernardo Higgins usaron demasiados recursos, no solamente en dinero o en metales preciosos o en bienes, sino que también en aspectos territoriales. Y aquí, por ejemplo, dice que se hizo un profundo abandono temporal o permanente de ciertas actividades como por ejemplo la agrícola en el sur de Chile, a excepción del norte, porque en el norte minero podríamos decir que estuvo más o menos intacto. ¿A qué lugares me refiero con el norte? Por ejemplo, Antofagasta, por ejemplo, Iquique, por ejemplo, Atacama, lugares que seguramente algunos de ustedes debió haber conocido cuando iba de vacaciones alguna vez a esos lugares, espero que sí. Pero muchas partes de Chile al sur quedaron abandonados por un tiempo o de manera definitiva producto de los gastos que se hicieron de la guerra. Como por ejemplo, dice aquí, la destrucción de los campos producto de la estrategia militar de los generales chilenos contra los generales o los ejércitos españoles que llegaban a Chile. ¿Qué significa esto? Bernardo Higgins de repente cuando iba con su ejército hacia Santiago desde Concepción, o sea, desde el sur de Chile hasta el centro de Chile, pasaba muchas veces por campos, propiedades de muchos dueños, que a veces apoyaban a los españoles o a veces apoyaban a los patriotas, pero pasaba que se encontraban campos de dueños donde había apoyo a España, los quemaban y los arrasaban para que el ejército que venía detrás de ellos, que normalmente era española, no pudiera tener trigo, no pudiera tener comida o lugar de descanso. Por lo tanto, esos campos por estrategia militar fueron arrasados, pero eso eran recursos que se perdían, porque también era economía eso, ¿ya? Y otra cosa es el cierre comercial con Perú. Perú era básicamente el virreinato de España. ¿Qué significa eso? Era un lugar que estaba en representación del rey de España ubicado en América. Y Perú era como la base, el centro de operaciones de España, por así decirlo. Y ahí estaban los agentes representantes del rey de España y que gobernaban las distintas colonias en Sudamérica. Pero cuando Chile se hace independiente, Perú le cierra las puertas, por lo tanto Chile no tiene posibilidades de poder hacer intercambio con otros países, ¿ya? O con otras colonias, ¿ya? Porque habían otras colonias que todavía no eran independientes, por ejemplo, Perú mismo. ¿Mm? Frente a frente a esa crisis económica, producto de estos actos, como el abandono, la destrucción de campo o el cierre comercial con países como Perú, o perdón, como colonias como Perú, eso generó un profundo impacto social. Los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en Chile o en América, se hacen cargo del nuevo país. Por fin logran lo que habían ansiado por años, que era obtener cargos de poder de facto o de ejercicio en América. Y cuando lo logran, por ejemplo, los criollos aquí en Chile con la independencia, lógicamente aumentan su poder y su influencia, no solamente económica, sino que política. Pero ese fue el grupo más privilegiado. Acuérdense que en alguna sesión se dijo de que los aristócratas o los criollos, que son lo mismo, comandan la independencia de Chile y obtienen todos los beneficios. Y uno de los beneficios es obtener más poder. Pero, ¿qué pasa con los sectores populares? Como por ejemplo los campesinos, las campesinas, los sirvientes e incluso los soldados que lucharon en la independencia, se hacen más pobres, gente. Fíjense aquí, en los sectores más pobres y populares, que son la mayoría del pueblo chileno, se empobrecieron mucho más, obtenieron pocos beneficios de la independencia. Se gana la independencia, pero la gente se empobreció más, porque no hay campos donde cultivar, o los campos son cada vez menos en el sur, la actividad minera todavía no permite que mucha gente pueda trabajar en una misma mina, en una misma obra, por así decirlo, extrayendo, no sé, carbón, eh, cobre, entre otros minerales. Por lo tanto, las consecuencias de la independencia son bastante negativas en muchos aspectos, más que positivos, ¿ya? Y en tercer lugar,
un aumento y protagonismo de los militares en el poder político de Chile, la llamada carrera militar, que permitió que muchos soldados, por ejemplo, los de alto rango como generales, pudieran tener una carrera política y hacerse, por ejemplo, directores supremos o presidentes de Chile. ¿Ya? De hecho, en nuestra historia, si ustedes hacen una línea de tiempo de todos nuestros presidentes, los primeros 6 o 7, desde Bernardo O'Higgins o de José Miguel Carrera, son todos militares. Y después vienen puros políticos, con su terno, corbatita, corbatín, con su sombrerito de copa, y que provienen de partidos políticos y todas esas cosas. ¿Ya? Por lo tanto, hay tres consecuencias importantes de la independencia. La primera es la crisis económica generada por este tipo de situaciones, el impacto que eso va a generar en la sociedad, porque unos van a tener el poder y otros se van a hacer más pobres, y finalmente el aumento y un protagonismo de una rama de la sociedad que anteriormente no tenía mucha relevancia, que eran los militares, y que eso va a significar de que ellos van a tener también, igualmente como los criollos, mucho poder, ¿ya? Que se va a heredar a los futuros descendientes inclusive. Porque si ustedes se fijan, lo que les decía recién, si tomamos, por ejemplo, este lapso de tiempo, de 1817 a 1851, como se alcanza a ver abajito aquí en la imagen, estos 5 individuos tienen algo en común. Y de hecho ustedes deben ya identificarlo con lo que les comentaba hace unos segundos. Son todos militares. Ninguno proviene de un partido político, ninguno es declarado de izquierda, derecha, de centro, lo que sea. Eso no existe todavía en Chile. Pero tienen en común eso, de que son militares. Y anteriormente ellos simplemente eran soldados que cumplían con su servicio militar, lucharon en muchas batallas, varios de ellos protagonizaron algunas batallas de la independencia de Chile, como obviamente Bernardo O'Higgins o Ramón Freire, ya por poner un ejemplo, pero después que obtienen más regalías, luego de la independencia, pueden incluso lograr ser gobernantes, que fueron elegidos por un grupo de personas, no precisamente por todo el mundo, pero que lograron tener mayor poder. ¿Ya? De hecho, algunos de ustedes ni siquiera conocían los nombres, por ejemplo, Freire, Ramón Freire, Francisco Antonio Pinto, José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. De hecho, entre medios de, por ejemplo, Francisco Antonio Pinto y José Joaquín Prieto, hubieron dos presidentes interinos. De José Joaquín Prieto a Manuel Bulnes, hubieron dos o tres, y no son muy conocidos porque tampoco tuvieron mucho tiempo siendo presidentes de Chile. ¿Ya? Pero más allá de eso, perdón, el periodo de organización tiene estas características, principalmente de que hubo muchas dificultades de organizar al país, sobre todo, por ejemplo, con este tema de quiénes van a ser los gobernantes, si son idóneos, si son buenos gobernantes o derechamente no lo son y hay que sacarlos de repente a la fuerza o pidiéndoles la renuncia. ¿Ya? Y aquí viene lo importante de esta clase, el periodo de organización, que va de 1823 con la renuncia de Bernardo Higgins hasta 1830 con la llamada Guerra Civil, que ocurre dentro de Chile, ¿ya? Básicamente una guerra entre chilenos. ¿Ya? Ese es el periodo. ¿Qué características tuvo este periodo? Bueno, principalmente de que antiguamente muchos historiadores denominaron este periodo como de anarquía y desorden político, donde hubieron demasiados gobernantes, donde algunos se sublevaron contra otros, algunas regiones no estaban de acuerdo de que Santiago fuera el centro político de Chile, por ejemplo, sobre todo en el sur, en donde hubieron muchas revueltas al interior del país porque no había un control suficiente, la gente que todavía apoyaba a los españoles no estaba interesado en apoyar a un gobierno nuevo, fuera de la ley supuestamente y que fuera contra todo lo que España le había permitido hacer a esas personas, por ejemplo. ¿Ya? Mucha montonería, mucho bandidaje, etcétera. Por lo tanto, muchos historiadores denominaron este periodo como de anarquía y desorden, donde no había gobernabilidad. Pero hoy en día es más considerado como un periodo de ensayo, o sea, de aprendizaje político. O sea, se cometen errores, pero también hay aciertos. Hubieron periodos de gobierno bastante buenos, bastante estables, a pesar de que también hubieron gobiernos que duraron un par de meses, ¿ya? No todo era malo, por lo tanto actualmente la realidad es de que es un periodo más de ensayo político, de aprendizaje, chiquillos, en donde, claro, se cometen muchos aciertos, pero también hubieron errores.
pero no era precisamente un periodo de anarquía y desorden político, donde Chile prácticamente era un incendio constante. No, eso en realidad ya es parte de ya algo muy antiguo que se decía. Por lo tanto, las otras características frente a esta idea de que es un periodo de ensayo, ¿ya?, para esta organización, es que se establece una forma de gobierno nuevo autónomo de España, ¿ya? Chile definitivamente no tiene ningún vínculo posterior a lo que fue la guerra de independencia con el Imperio Español. España intentó recuperar en algunas ocasiones Chile, trató de invadir, pero prácticamente no tenía la fuerza suficiente luego de que ya pasaran algunas décadas desde 1818, ¿ya? Y además, el periodo de organización es un periodo donde se crean nuevas leyes o constituciones, que son básicamente las leyes que rigen un país, pero que muchas de ellas estuvieron alejadas de la realidad del nuevo país. Muchas de las necesidades que tenía el campesinado, la gente pobre de los sectores populares, que eran más pobres todavía después de la independencia, no aparecen reflejadas o solucionadas, por ejemplo, en las nuevas leyes que se crean o en las nuevas constituciones. Por lo tanto, hubieron muchos ensayos de constituciones, ¿ya? Para quien todavía no entiende lo que es una constitución, es básicamente el documento donde se escriben todas las leyes que rigen a un país, ¿ya? En este caso, nuestro país Chile, ¿sí? Por lo tanto, ahí tienen una visión general de la organización de Chile. Un periodo de ensayo político, de aprendizaje, se establece definitivamente una forma de gobierno autónomo de España, pero con leyes o constituciones que no representaban idealmente la realidad de este nuevo país. Pero si ustedes se lo preguntan, pareciera que desde 1820 y tanto, Chile nunca ha tenido leyes que representen a todo el mundo. Parece que Chile siempre ha repetido su historia hasta el día de hoy, con esta idea de cambiar la constitución de nuestra actual época. Si se dan cuenta, la historia de Chile es un hilo muy largo y finito, pero de muchos episodios que se han repetido constantemente y pareciera que no hemos aprendido demasiado de lo que ocurría en esos siglos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí les dejo como esa reflexión. Bueno, para ir ya en la parte de esta segunda parte, por así decirlo, de esta clase, la organización de la República la podemos caracterizar también en dos ámbitos, el económico y el social, ¿ya? En la parte económica, este periodo tiene como detalle lo siguiente. Primero, que los gastos de la guerra dejaron muchas deudas y altos cobros de impuestos a la gente. Chile estaba endeudadísimo después de la independencia. Y más encima, los nuevos gobiernos cobraban impuestos a todos los chilenos que estaban ya dentro del territorio de manera muy excesiva para poder cubrir esa deuda, ¿ya? Y eso se hizo muy difícil de aplicar, porque además los pocos recursos que habían eran producto de todas esas zonas arrasadas que yo les comentaba hace unos minutos atrás, generando un desorden tremendo en el campo. El sistema que había en la época, antes de la independencia de Chile, tenía cierto orden, ¿ya? Había un sistema, había una estructura. Luego de la independencia, eso se desarma y prácticamente la gente, por así decirlo, hace lo que quiere. Y eso lamentablemente le genera muchos problemas a los gobiernos que empezaron a suceder de un tiempo a otro, de un gobierno a otro, respecto a cómo solucionar este problema. Había mucha gente que organizaba grupos de bandidos, de matonaje, que buscaban asaltar esos lugares, en donde no había control del ejército porque era un ejército muy pequeño, no existía, por ejemplo, Carabineros de Chile en esa época, era un sueño eso, no era ni siquiera una idea. Por lo tanto, no había mucho control producto de este problema, ¿ya? Y asimismo, el Estado no tenía financiamiento, no tenía dinero para ese nuevo ejército y otros tantos proyectos para el país. Por ejemplo, crear una escuela, una universidad, una carretera, un puerto nuevo, un hospital, cosas que ustedes pueden pensar de manera sencilla. No había lucas, había muy, o si no había, había muy poco, ¿ya? Y con eso muy poquito que había de dinero o de recursos, se trató de armar algo. Pero económicamente Chile estaba muy, muy complicado. Y obviamente, en lo social, frente a eso, la desigualdad es más evidente.
todos los que hablaban de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todas las clases sociales era prácticamente un bonito discurso. Por lo tanto, en la realidad, las clases eran mucho o más desiguales que durante o antes de la independencia de Chile, ¿ya? Eso también se lo he comentado previamente. Y asimismo, producto de esa gran desigualdad o esa desconexión entre clases sociales ricas y pobres, hubo un tremendo sentimiento de miedo y también un contexto de desorden en el sur de Chile, sobre todo frente a la situación que vivía la agricultura en esa parte del país. Habían grupos de montoneros, de bandidos y de españoles que todavía estaban en Chile y que obviamente estaban organizados en esos extremos del país, sobre todo en el sur, que estaban buscando, no sé, hacer un golpe de Estado, convencer a más gente que se sentía de alguna manera desilusionada por este proceso de independencia y de libertad de los chilenos, y aprovecharon también la situación para hacer este tipo de cosas, actos de bandidaje, de sometimiento contra otras personas o de montonería, que es básicamente atacar los campos y robar ganado. Básicamente esos son los montoneros, ¿ya? De hecho, no sé si alguien ha escuchado la familia de los Pincheras, o que en algún momento en la tele Diego hubo una teleserie que se llamaba Los Pincheras, que era un grupo de hermanos que eran bandidos y que atacaban principalmente el sur de Chile, eh, sobreviviendo básicamente, fuera de la ley, de manera ilegal. ¿Mm? Por lo tanto, socialmente también había una incertidumbre, había duda, había desilusión dentro de lo que se intentaba hacer, ¿sí? Y por lo mismo, hay una desconfianza del real logro de la independencia. Las clases más pobres, como pareciera que pasa hoy en día también, tienen una desilusión tremenda de las personas que actualmente están gobernando en esa época Chile, ¿ya? No tienen confianza, no creen que la cosa vaya a mejorar. Y así va a ir pasando este periodo luego de la independencia. Finalmente, para cerrar esta sesión, con todo lo malo que se puede ver, este es un periodo igualmente de aprendizaje. No es pura anarquía, no es desorden ni destrucción. Pareciera hacerlo con las cosas que les he explicado, pero también para la próxima clase les voy a complementar esa idea o esa afirmación de que es un periodo más de aprendizaje que de anarquía. Por lo tanto, para concluir esta sesión, que es básicamente introductoria, hay que hablar de que el periodo de organización es un ensayo y error. Siempre van a haber consecuencias negativas dentro de lo positivo que hay que rescatar nuevamente también, ¿ya? Por lo mismo, hay que dejar en claro esto. El periodo de organización es una época de ensayo y error, ¿ya? No de anarquía ni de destrucción o de autodestrucción política, por muy cercano que pareciera ser eso, ¿sí? Porque también se puede concluir a través de esta pregunta. Si es posible dentro de un país nuevo que se crea producto de una larga lucha contra un gran imperio lograr independizarse, ¿es posible que en este país nuevo llamado Chile se pueda organizar fácilmente una forma de gobierno? Claramente la respuesta es no. No se puede fácilmente. Es muy difícil. De hecho, es tan difícil que hasta el día de hoy sigue costando a la gente organizarse, autogobernarse o elegir a las personas idóneas para poder llevar a este país a un espacio o un proceso mucho mejor de lo que tenemos supuestamente hoy en día. Siempre va a ser difícil organizar un país. Por lo tanto, hay que tener siempre presente eso también, ¿ya? Por lo tanto, esas serían las dos conclusiones centrales de esta idea de introducción con esta clase. Una época de aprendizaje y la idea de que siempre va a ser difícil, la idea de organizar un nuevo gobierno después de una lucha ardua de independencia contra un imperio como España. ¿Mm? Para la próxima clase, nosotros vamos a trabajar esto, las divisiones políticas y del territorio de Chile en este periodo de organización. Aparecen los primeros bandos políticos, podríamos decir los primeros partidos políticos, producto de esta situación complicada de organización. Y además vamos a comentar un poquito cómo se distribuye el territorio en regiones, cuántos habían, si había una o dos capitales, etcétera, ¿ya? También para demostrar de que fue un proceso de mucho aprendizaje para organizar en este nuevo país llamado
Chile. ¿Ya? Así que eso sería por ahora.